¿Se han preguntado qué es la recursividad en programación? Pues aquí se responderá esa pregunta. Corre video. Bueno, hablemos ahora del concepto de la recursividad, ya que esta es cuando un método se llama a sí mismo. Cuando creamos un método recursivo debemos tener en cuenta que este tiene que terminar, por lo que dentro del método debemos asegurarnos de que no se está llamando a sí mismo todo el rato. Debemos tener mucho cuidado cuando realizamos llamadas recursivas, ya que si la utilizamos sin control podríamos desbordar la memoria del ordenador, causando que el programa se rompa. Podemos utilizar recursividad para reemplazar cualquier tipo de bucle. A pesar de ello, en el mundo laboral no se utiliza demasiado debido a que un error puede ser trágico para la memoria. Aún así, la gran mayoría de las veces utilizamos recursividad para algoritmos de búsqueda u ordenación. Mucha gente dice que para entender mejor un tema no hay nada mejor que un ejemplo. En este caso vamos a utilizar la función factorial como dicho ejemplo, ya que en la parte superior podemos encontrar la función factorial tal y como la conocemos nosotros, para que así se detenga la función recursiva. En la parte inferior tendríamos la función ya recursiva utilizando una estructura condicional. Cuando la condición se cumpla, pararía la función y mientras tanto la variable número se multiplicaría con la misma función factorial restando 1 hasta llegar al número 0, para que así se detenga la función recursiva. En el ejemplo de recursividad, acá tenemos la multiplicación recursiva, que nos dice que el primer valor va a ser la suma de la cantidad de veces del segundo valor, es decir, que 5 sumado 4 veces me va a dar el resultado de 20. Acá contamos con una función de tipo entero, llamada multiplicación recursiva, que cuenta con dos parámetros, que es a y b, que cuenta con una condicional que nos dice que si b es igual a 1, entonces va a retornar a. Caso contrario, va a retornar a y debemos hacer una llamada recursiva de la misma función de acá y que realice una suma, con la única diferencia que en el parámetro de b debemos colocar un menos 1 para que b tenga un decremento y vaya disminuyendo su valor actual. Ya acá en el main declaramos una variable, llamamos a nuestra función, le damos los valores que queremos multiplicar, lo mostramos y ver, acá nos muestra el resultado de la multiplicación, que es 20, porque 5 por 4 es 20, o 5 sumado 4 veces nos va a dar 20. Con esto concluimos lo que es la multiplicación Continuando con recursiva. los ejemplos de recursividad, aquí tenemos la serie Fibonacci. Fibonacci es la suma de dos números anteriores para crear uno nuevo, empezando por los números bases que son 0 y 1. Aquí tenemos un ejemplo en Java. Empezamos creando una función en el que tenemos una condicional, el cual nos dice que si es menor o igual a 1, es decir, uno de los dos números base va a retornar el mismo valor. Caso contrario, vamos a hacer llamadas recursivas a la misma función y sumarlas. Por ejemplo, si n es igual a 2, en ese caso la primera llamada recursiva sería en 1 y la segunda en 0, y ambas se suman. Para este ejemplo tenemos n igual a 4. Para generar la serie usamos un bucle for. Como podemos ver, aquí nos muestra los primeros 4 números de la serie Fibonacci. Así concluimos con este ejemplo. Continuando con los puntos, ahora vamos a ir a la definición recursiva en expresiones algebraicas. Esta se refiere a la forma en que una expresión se define en términos de sí misma. En otras palabras, una definición recursiva especifica cómo calcular una expresión en función de las versiones más simples de la misma. Como los ejemplos anteriores que tuvimos sobre la secuencia de Fibonacci, series geométricas, el factorial, una sumatoria de términos. En el ámbito de expresiones algebraicas, las definiciones recursivas son más comúnmente usadas en sumatorias, secuencias, productos, entre otros. En conclusión, la recursividad en programación es cuando una función se llama a sí misma. También hay que tomar en cuenta que la recursividad no solo se aplica en términos de números, ya que se puede aplicar en otros casos como ser torres de Hainoy, fractales, palíndromos y hasta las muñecas rusas. Con esto concluimos el tema sobre recursividad.